del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta, ya estaba todo acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermera del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo hará libre a mi gente? Seguimos en El Mundo en tus manos, en este programa de Contrafarsa Radio, en RAC Mallorca 93.7 de la FM. Estamos hablando con Selvin Zabalaga de la Asociación Nuevo Amanecer de Bolivia, y estamos escuchando lo que nos cuenta de los proyectos, primero de ese gran proyecto que han llevado para esa zona de Itaparica, ¿no? Tapacari, Cochabamba. Tapacari. Y ahora me gustaría, Selvin, que nos contaras un poco lo que es el trabajo duro de una zona que siempre fue muy explotada, ¿verdad?, por sus riquezas, y que es el trabajo de la minería, ¿no? Y donde tú creo que tienes experiencias hasta personales, yo diría, ¿no? Bueno, Ricardo, debemos conocer todos que Bolivia es un país netamente minero. El sustento económico de Bolivia ha estado basado en la minería. Personalmente te puedo decir que yo nací en un centro minero de Bolivia, en Huanuni concretamente, que ha sido uno de los centros mineros de mayor importancia en Bolivia. Pues hablar de la minería en Bolivia es un tema realmente apasionante, al mismo tiempo que triste, doloroso por toda la connotación que ha significado la minería en Bolivia.
al margen de lo que históricamente conocemos de la minería por la explotación de los españoles en el Cerro Rico de Potosí, que fue en la época de la colonia, podemos decir que en la época moderna, hablamos de comienzos del siglo XX, ocurre que cuando la principal riqueza de Bolivia, que era el estaño, estaba en su auge, voy a mencionar al escritor Augusto Céspedes, que publicó El metal del diablo, que es una obra importante que narra en novela sobre la vida de Simón Patiño, el rústico minero boliviano que llegó a millonario de categoría mundial. Sí. Al hablar de este señor, don Simón Patiño, debemos mencionar a los varones del estaño. Así vamos a entender cómo ha surgido la historia de lo que es la minería en Bolivia. Los varones del estaño están referidos precisamente a lo que habíamos dicho, ¿no? La progresiva concentración de la producción en grandes empresas que determinó el surgimiento de poderosos magnates, quienes llegaron a controlar el 80% de la producción estañífera y se denominaron los varones del estaño. Simón Patiño, boliviano cochabambino, fue el más poderoso y el que acumuló mayores posesiones. Nació en Cochabamba en el seno de una familia de artesanos en 1894. Compró las acciones de la mina La Salvadora, ubicada en la región de Uncía, donde actualmente forma uno de los núcleos mineros más grandes y más revolucionarios de Bolivia, como es Catavi siglo XX. Llegó a ser una de las minas más ricas del país. Posteriormente compró otras empresas mineras en la región, formando finalmente la Patiño Mines and Enterprise Consolidated, con registro en Estados Unidos. Durante la década del 1920, la producción de Patiño Mines representó el 50% de la producción boliviana de estaño. Más tarde, la empresa controló también la fundidora más grande de mineral en el mundo, la William Harvey, con un registro en Gran Bretaña. Patiño vivió desde los años 20 en el exterior hasta su muerte en 1947. Se sumaron a Patiño, como los varones del estaño, otros dos hombres que fueron Carlos Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild, quienes formaron sus propias compañías mineras con capital nacional y extranjero, llegando a controlar alrededor del 30% de la producción del estaño. Sus minas se hallaban en los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz, que es el enclave minero de Bolivia, ¿no? Bueno, posterior a esto, lo que ocurre es que la mayor parte del pueblo boliviano, para el pueblo boliviano, la explotación del mineral del estaño, arrancado de sus entrañas de la tierra, como dice Ted Córdoba Claure, deja profundas huellas en una eternamente historia maldita. Para los mineros bolivianos, que forman uno de los proletariados más combativos de todo el movimiento obrero latinoamericano, ha sido realmente un metal diabólico que los sometió a una explotación que acortaba sus vidas, afectados por la silicosis. Tú sabes que el minero adquiere el mal de mina, que se llama, que es la silicosis. El promedio de vida de un minero ha estado por la década del 50-60 a los 50 años más o menos, el promedio de vida máximo. Aquí estamos hablando de los inicios de la minería, donde la producción era más rústica y se habla de que el promedio de vida llegaba a los 30 años. Ya te puedes imaginar cómo de fuerte es este trabajo, ¿no? Porque otros caían bajo las balas de los ejércitos represores en el curso de muchas masacres cometidas, como una de las más sangrientas bajo el régimen de Banzer, la dictadura militar, para aplastar las demandas de las mejoras infrahumanas, de las condiciones infrahumanas de los trabajadores, ¿no? Entonces, también los mineros, no en vano, han adquirido símbolos fetichistas de la dura vida del minero de Catavi, siglo XX, Yayagua, Uncía, que son los diablos. El diablo que en el dialecto quechua aymara se dice tío. El diablo es el tío, es el dios de la mina, el diablo, ¿no? Es el patrón, el que cuida del minero. ¿Que cuida? Sí. En época de carnavales, la leyenda del Lucifer, en coreografía adaptada por un perspicaz aventurero del paraíso perdido, llegaron como una Klondike, dice Ted Córdoba, ¿no?
que se convierte en una fiesta de la diablada. Por única vez, las fuerzas del bien, los ángeles, derrotan a los luciferes. Esto tiene mucho que ver con lo que es también parte de la cultura boliviana, que son las manifestaciones folclóricas, que tienen su origen precisamente en este tipo de eventos de la historia, ¿no? La diablada, que es una representación de lo que es el tío en la mina, y es una pero que sería los diablos serían los patrones. Sí, o el capataz que está dando. El tío es el diablo, ¿no? Es el patrón de los mineros, ¿no? Y en la diablada se da la lucha entre el bien y el mal. Entonces, en esta danza salen los ángeles que pelean contra los diablos. Y es una danza folclórica, pero que tiene gran arraigo en Bolivia, ¿no? Entonces, esta coreografía infernal, acentuada por el incendio que produce la brutal ingestión de alcohol de alto grado, bueno, era la culminación de una labor muy dura para sacar el mineral del estaño. Fue necesario cavar túneles extensos, abrir huecos para los ascensores, tender rieles que se tragaba la montaña en siglo XX. Siglo XX es una de las minas de este sector, que era una de las minas más profundas del mundo. Y luego construir soportes, apoyar vigas, instalar sistemas de ventilación, iluminación, cuadros, chimeneas, pasadizos, siempre lo más profundo dentro de lo más profundo de la montañosa roca, ¿no? El trabajo de búsqueda de las vetas estañíferas exigía el uso de equipos pesados. Entonces, el trabajo que se daba era con dinamita, ¿no? La dinamita que abría los socavones para abrir las minas, etcétera, ¿no? La vida del minero boliviano del estaño está brutalmente ligada a la dinamita, que muchas veces termina con un estallido en la profundidad de los socavones, que a veces proyecta su violencia en los ojos enrojecidos de los mineros. Pero aparte de eso, que produce que haya un derrumbe y mueran muchos mineros. Muchos, o sea sí, que se ha dado mucho. Lo que son accidentes de trabajo, entre comillas, ¿verdad? Sí. Porque lo que es la seguridad en el trabajo no existe. No existe. Y bueno, todo este tipo de trabajos... ¿qué pasó? Esa es una parte introductoria, digamos, de lo que es la minería, ¿no? Pero luego hay una transformación. Hay una transformación en lo que es la minería a través de lo que se llama la nacionalización de las minas, que ocurre en 1952, donde se produce el proceso de la revolución nacionalista encabezada por el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro. En 1952 estos tres hombres, los varones del estaño, encabezaron un profundo movimiento social que terminó con el dominio de los varones del estaño y nacionalizó las minas. Eso dio lugar a la creación de la empresa estatal, que es la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, que se convirtió en un monstruo tragador del presupuesto y con una estructura pesada por la enorme carga de sus supernumerarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no administró muy bien, digamos, la nacionalización de las minas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, la nacionalización de la gran minería no fue un éxito económico. Al contrario, precisamente pocos se atreverían a disputar su enorme importancia como proceso liberador. En esta última instancia era una cuestión de soberanía nacional, más que de progreso, digamos, porque el minero ha seguido siendo maltratado, ¿no? Sí, no estarían tampoco bien preparados para poder llevar lo que es la minería como lo llevaba una empresa, ¿no? Claro, una empresa pública, pero que no tenían una organización claro. De profesionales, de técnicos.